¿Me ven y me escuchan bien? Sí, Sí, Carlos. Ya. Sí. Buenas tardes a todos. Les agradezco la asistencia. La verdad es que este taller lo solicitan harto desde la escuela y me encantaría que hubieran más personas, pero bueno, les agradezco a las que se conectaron. ¿Ya? Em, Vamos a realizar el día de hoy el taller de la teoría de la norma APA. Y el día de mañana voy a explicar y vamos a abordar el tema del uso del gestor bibliográfico para gestionar y en el fondo ordenar la información para después hacerlo todo de forma automatizada en Norma APA o en cualquier norma que ustedes quieran utilizar, ¿ya? Y el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en la teoría, ¿ya? Porque hay muchas formas de hacer la referencia y la cita ya sea en un gestor bibliográfico, en Word, de forma manual, con la inteligencia artificial. Hay muchas formas de hacerla, pero como siempre les digo yo a los estudiantes, hay que conocer cómo se hace, ¿ya? Tener a priori los datos, la estructura, manejar bien el método de cómo va la referencia y después yo ir haciendo algunos ajustes dependiendo la herramienta con la que yo voy a usar, realizar la referencia o la cita, ¿ya? El tema de la norma APA siempre es un tema cuando yo quiero redactar un artículo, un ensayo, una monografía, una tesis, eh, algún seminario de grado, ya sea posgrado, pregrado. Siempre tenemos que utilizar esta norma en cualquier proyecto de investigación, ¿ya? Siempre tenemos que buscar bibliografía, citar autores, buscar artículos, buscar páginas web, referentes de nuestro tema, etcétera. Siempre van a tener que sí o sí utilizar esta normativa, ¿ya? Yo parto acá el taller explicando un poco básicamente en qué consiste la norma APA y para qué sirve, ¿ya? Dos grandes como esferas acá que yo pongo es que básicamente es para evitar el plagio. Y obviamente para respetar y no atentar todo lo que tiene que ver con los derechos de la propiedad intelectual, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a sacar una idea de un autor, ya sea textual, parafraseada, etcétera, y no cito adecuadamente de dónde yo saqué la información, eso es un delito, ¿ya? No puedo yo asumir o decir que la idea es mía cuando en la práctica fue de algún autor, ¿ya? Entonces, para eso es que nacen los distintos tipos de normativas, que también existe la Vancouver, la Chicago, la IS, son de otras normas, pero transversalmente en la mayoría de las escuelas se usa la norma APA, ¿ya? Y yo he detectado básicamente, sobre todo en los estudiantes de primer año, que no la utilizan por desconocimiento mismo de la norma y por falta de ideas propias, porque finalmente es como lo más fácil copiar y pegar, ¿ya? Entonces lo que quiero es que ellos entiendan un poco que no está mal si ustedes quieren copiar una idea, pero tienen que saber cómo realizarlo, y eso es lo que les voy a enseñar hoy día. ¿Ya? Básicamente la norma APA se centra en todo lo que tiene que ver en la cita, que es lo que yo voy nutriendo y trabajando todo el cuerpo académico del texto, ya sea el marco teórico, el estado del arte, la introducción, la metodología, la discusión, todos los autores con los que yo voy llenando mi investigación, yo los tengo que ir citando. Y ahí todo esto va dentro del mismo texto o del mismo trabajo. Y al final de la investigación yo tengo que poner el ítem referencias y aquí sí que va a tener que ir con lujo y detalle todos los datos y los metadatos que yo utilicé. Por ejemplo, en un artículo tengo que poner el autor, el título de la revista, el volumen, el número. Este es un trabajo ya un poco más que requiere más trabajo, ¿ya?
Siempre yo les digo a los estudiantes que cuando vayan a buscar información, sea primero como del índole académico, ¿ya? Porque la mayoría busca en Google, ¿cierto? Los deriva a cualquier sitio web poco académico. Y los datos mínimos para identificar o recuperar un contenido, como dice acá, son autor o autores, el título, el año, la editorial y la fuente de donde la saqué, de información. ¿Ya? Para esto yo hago hincapié y siempre enseño que la biblioteca tiene una serie de recursos digitales por la cual paga suscripción, ¿ya? Para que ustedes tengan acceso. Entonces, lo primero que yo recomiendo utilizar estas bases de datos que son académicas, que son para la investigación y que están a disposición de todos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de buscar en estos recursos digitales? ¿Ya? Bueno, está acá en la página de la biblioteca, no sé si la conocían, ponen bibliotecas.udela.cl y los va a dirigir a este portal, ¿ya? Siempre los profesores y los estudiantes acá se confunden. A veces se van acá arriba, tiquean, empiezan a buscar y tienen que hacer clic acá donde está la caja número 3 de recursos electrónicos, ¿ya? Ustedes van a pintar. Y todas estas bases de datos tenemos disponibles para que ustedes puedan utilizar. Las tenemos separadas por bases de datos, tenemos Dianet, Scopus, Web of Science, todas las que salen acá. Tenemos los libros electrónicos, tenemos las revistas también que están ordenaditas acá. Y para acceder acá, ustedes les va a pedir las credenciales de mi UDLA. Ya tienen que poner su root y la contraseña, ya porque no cualquier persona puede acceder a estas bases de datos. Ya recuerden que son pagadas y son solamente para los usuarios de la universidad, profesores, estudiantes, investigadores, etc. ¿Ya? Como este taller está enfocado a varias carreras, voy a ingresar a modo de ejemplo a una base de datos que es transversal. Acá la tercera que es DiarNet, la versión Plus. Ahora bien, todas estas bases de datos y recursos digitales funcionan de la misma forma. Tienen acá un catálogo, ustedes pueden buscar por título, autor, materia, palabra clave, como ustedes quieran buscar. Y la verdad es que es súper amigable y es súper sencillo. Ustedes acá ponen por los temas que quieren buscar. Por ejemplo, acá yo tenía investigación social. Pueden buscar de enfermería, ingeniería, administración de empresas, lo que ustedes quieran buscar. ¿Ya? Entonces acá le ponen buscar y fíjense la cantidad de información académica que me trajo. Más de 147.000 documentos que hablan con la investigación social. ¿Ya? Todas estas bases de datos funcionan similar. Tenemos en el lado izquierdo, generalmente en el lado izquierdo tenemos los filtros para refinar la información. Solamente quiero buscar artículos científicos, solamente le hago un clic y la información se empieza a refinar. Siempre pasa que algunos textos no están a full page o texto completo. Entonces yo acá también puedo refinar y decirle a la base de datos, tráeme solamente los textos completos. ¿Ya? Puedo además acá hacer filtros por temporalidad. Si yo quiero de pronto la información, no sé, de los últimos 5 años, pincho acá por lo más actualizado e incluso acá puedo filtrar por año específico y me sale la cantidad de documentos asociados. ¿Ya? Si con los filtros que hice recién, ya me bajó la información a 40.000. ¿Ya? Y aquí ustedes ya tienen que obviamente revisar el texto. Por ejemplo, vamos a ver uno cualquiera acá. Entonces la idea es que ustedes busquen la información acá que necesiten y después la van a leer y la van a tener que citar y referenciar en APA. ¿Ya? A ver, veamos cuál puedo ya. Este. Acá lo bueno de estos recursos, como les comentaba al inicio,
tenemos todos los datos listos para hacer la referencia. Tenemos el título, tenemos el autor, tenemos la revista, tenemos el número, las páginas, todo acá. Y entonces para acceder al documento, le ponen texto completo y aquí ya tienen el documento. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tienen que hacer? Vamos a comenzar a citar. ¿Ya? No sé si se entendió cómo entrar a los recursos digitales o tienen alguna duda. Por mi parte sí se entendió. Ya, la Yo idea es mismo que lo estoy cuando... entendiendo. Ya, cualquier duda me van preguntando. Entonces, la idea es que cuando hagan un trabajo de investigación, siempre busquen en los recursos de biblioteca. Y ya van a tener listos todos los datos para la cita en app. ¿Ya? Y entonces, como les comentaba, si buscan en estos recursos, siempre van a tener toda esta información a su disposición. ¿Ya? Bueno, hay un montón de otros sitios que son igualmente académicos y que son gratuitos, como Google Académico, Cielo, el DOAG, Science Direct, que funcionan todos similares. Ya tienen el típico catálogo, los filtros. Solamente, bueno, estos son los que más uso yo para la investigación. ¿Ya? Por si no los conocían, hay un abanico enorme de bases de datos, dependiendo de la disciplina, dependiendo de la temática. Otra abordaba las humanidades, otra la ingeniería. En el derecho tenemos la Biblioteca del Congreso Nacional. Siempre que busquen información, siempre traten de buscar como un referente, ya de lo que ustedes están hablando. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Mineduc, y así sucesivamente. Aquí nosotros, bueno, en la diapositiva de la biblioteca tenemos más o menos relacionadas las bases de datos por temática. Entonces, como pueden ver, acceso abierto, ustedes solamente hacen clic y ya pueden buscar información. ¿Ya? Ya eso como a modo de introducción. Ya, no sé si conocían la biblioteca digital o ya habían buscado información acá o es la primera vez que veían la página de la biblioteca. Yo sí la conocía. Ya. La idea es que las personas que no la conocían ahora le saquen el provecho. ¿Ya? Entonces ustedes cuando lean un libro, un capítulo de libro o lo que sea, van a tener que usar estas citas. ¿Y qué tipos de citas hay? Como dice acá, tenemos la cita textual o directa. Cuando yo reproduzco textualmente, básicamente copio un fragmento y lo traslado a mi proyecto de investigación. ¿Ya? ¿Cómo yo lo cito acá? La mayoría, yo he visto, sobre todo en las tesis, utilizan la cita que es la primera, que es como la más clásica que usa la mayoría. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que la norma para las citas textuales las dimensiona según el énfasis que yo le quiera dar a la cita. Por ejemplo, tenemos la énfasis dado en el contenido, en el autor o en el año de publicación. ¿Ya? Independientemente del énfasis que tienen de común denominador estas citas, que tienen que tener el autor, el año de publicación y la página. Sí o sí tengo que tener estos tres datos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque como yo estoy sacando el fragmento de manera textual, tengo que decir con lujo y detalle de quién es la idea. ¿Ya? Y esto tiene que ir en comillas dobles si es que mi cita tiene menos de 40 palabras. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer caso yo empiezo por la cita en comillas dobles y entre paréntesis pongo los autores, Baeza y Daza, coma, el año de publicación y el número de la página de donde yo saqué la información. ¿Ya? Si yo le quiero dar más énfasis al autor, como sale acá, comienzo con los autores, año de publicación, y en comillas pongo el texto. Y finalmente termino con la página. En este caso yo saqué este fragmento de la página 70. Y también puedo comenzar con el año. En 2020, por ejemplo, hubo un hito importante, coma, el apellido, estas comas y la puntuación es súper importante.
ya no se les puede escapar. Entonces después ponen el apellido del autor, coma, y ponen la cita, ¿ya? Entonces cuando ustedes busquen información, siguen el mismo esquema, ¿ya? Ponen la idea y dependiendo del énfasis van poniendo los autores, el año y la página. Todo esto en comillas dobles, siempre y cuando el fragmento tenga menos de 40 palabras, ¿ya? Es como súper rígido, súper estructurado, siempre tiene que ir de esta forma, ¿ya? No sé si conocían este tipo de cita o habían utilizado alguna o no conocían ninguna, Sí los conocía yo, profe, ¿ya? pero queda mucho más claro así con el tema del énfasis. Claro, porque la mayoría de los profes siempre como que enseñan un ejemplo, que es como el más clásico, que es el primero. Pero es bueno que ustedes sepan que lo pueden ir matizando de acuerdo a sus propias necesidades y aquí tienen todo súper definido, ¿ya? No olvidar, sí, la puntuación, las comillas y los datos, ¿ya? Recuerden que todo esto lo van a sacar del mismo texto que ustedes están leyendo, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya tenemos otro tipo de cita que igual viene siendo textual, pero es una cita mucho más extensa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se cita esto? Ustedes tienen que hacer acá una sangría de 1,27, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una cita de 50, 60 palabras o más de 40, en estos casos no va las comillas dobles, ¿ya? Sin embargo, sí tienen que ir los autores, el año de publicación y las páginas. Son los mismos datos, pero cambia como es la estructura. Tienen que dejar acá esta sangría y sacan las comillas dobles. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo revise la tesis o la investigación, voy a ver este fragmento con una sangría, lo voy a ver citado y voy a saber al tiro que es una cita textual de más de 40 palabras. ¿Ya? No sé si saben cómo dejar esta sangría en el Word, es súper sencillo, o quieren que haga un ejemplo por si acaso. O lo saben hacer. Si no me dicen nada, yo asumo Haga que un lo saben. ejemplo, profe. Ya. Por ejemplo, si yo voy a sacar algo de acá. Control C. Bueno, se supone que ustedes lo van aquí a intercalar en alguna parte de su texto, lo van a cuadrar y todo. Lo van a dejar aquí más bonito, con el tamaño de la letra, todo tal cual. Entonces acá se van, bueno, dependiendo de la versión del Word, se van a sangría y le ponen 1,27. Y les va a quedar con la sangría de la norma, ¿ya? Entonces no tienen que estar con el tabulador, lo seleccionan todo junto acá y aplican la sangría acá, ¿ya? Obviamente esto lo tienen que aquí cuadrar, ¿cierto? Dejarlo todo ordenadito. Y acá al final ponen los autores, el año y la página de donde sacaron la información, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Es mucho más, creo yo, cuando se ejemplifica, queda como mucho más claro. Ya cuando uno a veces lee la teoría, como que lo encuentra un poco difícil, o a veces los estudiantes como que se enredan o lo encuentran tedioso, pero no, es como seguir una norma, ¿no? Ya siempre de la misma forma. Ya, hay otro tipo de cita que este ya no es textual, que viene siendo la paráfrasis o el parafraseo, ¿ya? Aquí yo leo un texto, ¿cierto? Y aquí puedo hacer un resumen, una síntesis de varias ideas, y lo explico yo con mis propias palabras. Ya no lo voy a sacar literalmente textual, ¿ya? Y aquí, al igual que en las citas, también les puse distintas maneras de parafrasear. Si ustedes lo habían hecho o no sabían cómo, se los dejo acá de la misma forma. Tenemos cuando el autor forma parte de la narrativa, cuando no forma parte de la narrativa y cuando la fecha y el autor forman parte de la oración.
Entonces acá pongo por los autores, según Tello y Figueroa, entre paréntesis 2020, expresan tal cosa, ¿ya? Yo puse acá algunos verbos que yo siempre uso: expresan, sugieren, proponen, destacan, enfatizan, y yo aquí pongo la idea plasmada según lo que yo comprendí, ¿ya? No viene siendo textual. Después también puede ser en una investigación sobre tal cosa, se estableció que, y termino entre paréntesis con los autores y el año de publicación, ¿ya? Y lo mismo abajo, en 2020, Tello y Figueroa, es casi, básicamente lo mismo, pero va sin comillas, no es necesario colocar la página, y aquí yo solamente hago una síntesis o lo transformo según lo que yo comprendí, ¿ya? Por ejemplo, acá está el texto en bruto, y yo acá hice una frase, obviamente, que algo que no es textual, que está como lo leí yo, ¿ya? Lo transformé. Ya, otra cosa que siempre me preguntan harto y que sale harto en la cita, todos son estas que tienen que ver como corporaciones, instituciones, organizaciones. eh, Se da harto, por ejemplo, con las páginas web, cuando uno tiene que sacar como datos duros, como en el Instituto Nacional de Estadística. Siempre se enredan un poco quién es el autor, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando no hay un autor de pila, digamos, con nombre y apellido, se llama un autor corporativo, ¿ya? Y la institución pasa a ser el autor, ¿ya? ¿Y cómo lo tienen que citar? Si lo van a citar por primera vez, tienen que poner la sigla completa. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre corchetes la abreviatura, y después siguen todo lo demás tal cual. Ponen el año de publicación, bueno, la página si es textual, y después si lo quieren volver a citar en el texto, solamente ponen la abreviatura, ¿ya? Y lo mismo en el ejemplo número 2. Yo ¿Y acá debe puse ir con esos corchetes? Sí, ¿Sí? Ah, ya. sí. Buena pregunta. Cuando yo lo cito la primera vez, como estoy poniendo el nombre completo, tienen que ir con los corchetes la abreviatura de la sigla, para yo después entender que si vuelvo a citar a la UNESCO, ya sé lo que significa, ¿ya? De la segunda cita en adelante ya no es necesario poner los corchetes, solamente pongo un esco, ¿ya? Ya otra cosa, bueno, yo aquí traté de recopilar entre todos los talleres que he dado todos estos años, lo que siempre más, ya porque igual tienen que saber que la norma APA abarca muchos detalles de todo tipo de documentos, y ustedes entenderán que en una hora es imposible que lo abarque todo. Ya, pero igual, si hay algo que yo acá no destaque tanto, igual lo pueden ver en el manual que se los voy a enviar. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? No, Igual, si voy muy rápido, me avisan que como pasa el tiempo, para tratar de enfocarme en las referencias también que vienen después. Ya, cuando ustedes tienen que citar una página web, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, yo me metí a la página de la universidad, saqué un texto de cierto título de la página web y lo quiero citar. ¿Cómo lo harían o cómo lo hacen ustedes? Miren, siempre que pregunto, siempre genera confusión, y los estudiantes incluso me han dicho que prefieren no citar páginas web porque lo encuentran complicado. Pero la verdad es que no es nada difícil. Siempre tienen que identificar, ya sea una página web, blog, plataformas virtuales, lo que sea, siempre tienen que identificar un autor. Como en este caso no hay un autor como un humano, digamos, sería lo mismo, la institución. Entonces sería Universidad de las Américas, que sería mi autor, entre corchetes UDLA, coma el año de publicación, que esto lo puedo encontrar en la página web. Y
dijimos que iba si era textual, dijimos que iba a la página, ¿cierto? Y como no, en las páginas web no tenemos página, numeración de páginas, si tenemos las páginas web, tenemos la sección de la página web, ¿ya? Que en este caso, bueno, igual voy a hacer ejemplos, pero en este caso sería vinculación con el medio, vendría como a reemplazar la paginación, ya que es como la sección de la página web. ¿Se entiende? Entonces yo, por ejemplo, me fui a la página de la universidad, pinché la sección vinculación con el medio, saqué este texto y lo cité de esta forma, ya porque es textual. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, y aquí, si, dependiendo de la cantidad de autores, la norma también tiene una regla, ¿ya? Por ejemplo, si tiene de 3 o más autores, tienen que poner la abreviatura et al, ¿ya? Y no es necesario que los pongan a todos, ya esto es súper bueno porque es mucho más rápido hacer la cita. Aquí les Y, puse otros ejemplos de autores corporativos, Organización Mundial de la Salud y el mismo patrón, ¿ya? profesor, ¿Sí? y cuando son tres o más autores, ¿cuál es el autor al que se hace referencia antes de el et al? Buena pregunta. Mira, el primero es que aparezca en el orden del mismo texto. Generalmente están por orden alfabético, ¿ya? Pero se pone el autor que aparezca primero. Por ejemplo, si aparece, no sé, Castillo, punto y coma y todos los demás autores ponen al primero, ¿ya? Porque ese es como que está definido como primer autor, ¿ya? Ya. Ya eso a modo como grueso de todo lo que tiene que ver las citas, ¿ya? Ya no sé si habían visto lo que sale acá a la derecha. ¿La ¿Alguna referencia vez? bibliográfica? Sí. Y aquí esto la verdad es que es donde mayor esfuerzo hacemos todos, po, porque donde va toda la información detallada, el año de publicación, la URL, el DOI, todos los metadatos van acá. Entonces, por eso hay tanta complejidad con esto, porque todo tiene como una estructura, la puntuación, los títulos en cursiva. De verdad que yo igual lo entiendo porque la verdad es que es súper tedioso. Miren, como les decía al principio, bueno, lo ideal, y lo voy a hacer al tiro para aprovecharlos de motivar para el taller de mañana. Miren, yo personalmente me demoro esto en hacer una referencia. Por ejemplo, yo aquí pongo mis papers, que lo voy a enseñar mañana, creo la referencia en APA, lo voy a guardar acá en el escritorio, y me demoro yo un par de segundos. Y aquí hice toda la referencia libre, ya que esto lo voy a enseñar mañana. Pero, sin embargo, es muy necesario conocer la estructura y la teoría de cómo van las normas dependiendo del tipo de documento, que es lo que voy a enseñar ahora, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero referenciar un libro, un artículo, necesito saber qué datos van en la referencia de un libro. Para esto yo acá le hice el esqueleto, les puse los datos que necesitan y en el lado derecho, como a ustedes les debería quedar la referencia. Por ejemplo, acá necesito el autor, el año, el título, la edición, la editorial. Y lo plasman de la siguiente forma. El apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, superestructurado, entre paréntesis el año de publicación, el título, la edición si es que es posterior después de la segunda y terminan con la editorial. Y así me tiene que quedar sí o sí cuando yo haga la referencia de un libro. Por ejemplo, si yo necesito referenciar un artículo, ¿ya? Hagamos un ejemplo acá, de este mismo. Ah, ya. ¿Qué necesito acá para el... Es súper bueno hacer este ejercicio porque después se me va haciendo mucho más fácil y más amigable cuando yo necesite buscar las referencias para mi propio trabajo. Por ejemplo, acá, ¿qué necesito para la referencia de este artículo? Que el que busqué recién de la investigación social en el campo de la salud mental. ¿Qué datos, qué datos necesito? Por lo que explicamos anteriormente.
¿Alguna vez alguien ha referenciado un paper o un artículo científico? Necesitaría el título, ¿Ya? el autor, ¿Ya? el año, el título de la revista, volumen, número y las páginas. Correcto, muy bien. Todo eso debería estar acá en la referencia. Entonces yo lo voy a ordenar acá. Tenemos primero que nos dice acá el autor. ¿Quién sería el autor? La persona que está acá. Nos pide solamente la inicial del nombre, ojo con eso. Después que va un punto, espacio, volvemos acá, nos pide el año. Entonces ya tenemos listo que es del 2020. Entonces ponemos el 2020, después nos dice que va un punto, y ahora va el título del artículo. El título del artículo sería el que está acá. Después nos dice que va un punto, como dijo la compañera, después nos pide el título de la revista. ¿Cuál sería acá el título de la revista? Dialnet Plus. Revista, Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social. Ah, verdad. Exactamente. Sí. Y el Netflix es la plataforma o el recurso, ¿ya? Y no sé si sabían, pero por ejemplo acá donde dice localización, ustedes hacen clic y pueden ingresar a la revista, los volúmenes que ha sacado la revista, ¿ya? Y esto es todo queda de acceso abierto para ustedes, ¿ya? Entonces, efectivamente, este sería nuestro nombre de la revista. ¿Ven cómo es fácil hacer la referencia con las bases de datos? Tenemos toda la información lista. Con esto puede ir dos puntos, como es la abreviatura, también puede ir así. Después que dice que nos va una coma, va el volumen y el número. No tenemos acá volumen, recuerden que no todas tienen volumen, pero sí que tenemos el número. Entonces dice que el número 20, este caso sería entre paréntesis, coma, y aquí iría el número de las páginas. ¿Cuáles son las páginas? Recuerden que si no, bueno, generalmente sale todo acá mismo, pero si no lo pueden ver en el mismo texto, que debería estar acá arriba. Acá, página de la 78 a la 91. Volvemos acá. Punto. Y así es como me debería quedar todas las referencias. Esta es la dinámica que tienen que hacer por todos los tipos de documentos. No sé si se entiende. Sí, profe. Ya miren, yo sé que la mayoría usa la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces yo igual, ejemplo de ChatGPT, también si quieren pedirle ayuda al ChatGPT igual lo pueden hacer porque igual hace la referencia bien. Solamente tienen que darle toda la información. Por ejemplo, le voy a decir, le voy a mandar esta información y le voy a poner realiza la referencia en APA 7 de este documento. Los puntos le voy a copiar la información. ¿Ven? Si se fijan, lo hizo súper bien, pero como yo no le pasé la información de las páginas, no la puso. ¿Ya? Y lo otro que tienen que tener cuidado si es que usan la inteligencia artificial es corroborar la URL. Siempre lo vamos a hacer al tiro. Por ejemplo, a ver, no, creo que no era este artículo, ¿ven? Entonces siempre tienen que ir chequeando, ¿ya? Porque si le dejan todo el chat, igual se equivoca, ¿ya? Y sobre todo si no le mandan toda la información. Si a lo mejor yo le hubiera mandado también las páginas, lo hubiera hecho bien. Pero por eso es tan importante siempre saber la teoría y cómo en realidad nos debería quedar la referencia. ¿Ya? Lo pueden usar como apoyo, ¿ya? Veamos si yo le mando el link.
No lo reconoce al parecer. A ver. Mira, aquí sí lo hizo bien. De hecho, delante hizo el mismo ejercicio, pero no me lo dio con la URL. Vamos a corroborarlo. Sí, ahora sí me lo trajo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir jugando dependiendo cómo le vayan transmitiendo la información al chat. Pero lo importante es que siempre les quede de esta forma. ¿Ya? Eso solamente se los doy como consejo. Porque igual yo sé que la mayoría usa la inteligencia artificial. ¿Ya? No sé si se entiende la mecánica. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vamos a ir a las tan anheladas páginas web, que es donde la mayoría tiene problemas. Por ejemplo, voy a ir abriendo una a una y les voy a ir preguntando. Estoy en una página web, ¿cierto? Se llama Rastreator. Cualquiera puede acceder, es de acceso libre. Entonces, hagamos cuenta que yo saqué información de acá y lo copié en mi investigación. Puede ser cualquier otra página, pero vamos al ejemplo, yo puse, ¿cómo usted haría la referencia en APA de esta página web? ¿O qué datos se le ocurriría sacar? El link, Ya, la URL, ¿qué más? ahí aparece la fecha, Ya, la fecha, muy bien. Necesitamos cuatro cosas. el nombre que dice pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir, el nombre del artículo, Ya, el nombre, muy bien. ¿Y qué nos faltaría? quién lo El escribió, autor. Recuerden que siempre tenemos que identificar algún autor, ¿ya? Independientemente si sea corporativo, un autor personal, siempre alguien tiene que estar diciendo esta información. ¿Qué harían aquí ustedes? ¿Qué busca autor pondrían? rastreador ¿Ya? o no, ¿Qué más dice algo distinto? Ya miren, como dice la compañera, el autor perfectamente corporativo y poner a la página web como autor, rastreador. Pero yo siempre tengo que buscar en la página web que no haya un autor personal, ¿ya? Este siempre va a tener como la prevalencia, entonces ya vamos a buscar acá, vamos a buscar por arriba, abajo, así que para ver si quién dice este autor. Y acá dice escrito por Sergio Carvajal. Entonces aquí nos sale un autor con nombre y apellido, quién es la persona que dice todo esto. Entonces acá incluso nos dice que el responsable de hipoteca de rastreador. Entonces lo primero ya identificamos un autor personal, ¿ya? Después tenemos que identificar la fecha, ¿ya? Bueno, aquí nos sale acá mismo, el 13 de febrero del 2024 se actualizó. Después necesitamos el título de la página web o de la sección, que sería esta. Y también necesitamos el título de la página web. Este sería como el subtítulo, ¿ya? Y ya teniendo todos estos datos nos quedaría de la siguiente forma. El ejemplo uno sería Carvajal, coma, la inicial del nombre, la fecha que sale en la página web, 1 de marzo del 2023, pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir sería el subtítulo y después vendría el nombre de la página web y después la URL, ¿ya? En el primer ejemplo tengo acá los datos y acá tengo cómo les debería quedar, ¿ya? Entonces siempre en las páginas web identificar si hay un autor personal, que en este caso está escrito por Sergio Carvajal. Tenemos la fecha, tenemos la sección de la página web y tenemos el título de la página web, que no es lo mismo que es la que está acá, ¿ya?
Entonces, cuando ya identificamos esos cuatro datos, recién podemos hacer la referencia en APA, ¿ya? Y es súper bueno tener esto súper definido desde antes, porque yo cuando voy a usar un gestor de referencia, también voy a necesitar esta información, ya que eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Y simplemente lo dejan como sale acá. Lo voy a poner acá en grande, porque veo que la mayoría se queda con las páginas web. Ahí está. ¿Ya se entiende? Sí, profe. ¿O tienen alguna duda? Si tienen dudas, pregunten nomás. Profe, ¿Sí? mañana veríamos entonces el gestor de referencia con Sotero o otro. Con Sotero. La idea es que todo lo que Ah, estamos hablando hoy día lo hagamos de forma automática. ¿Ya? ya. Pero como les decía, es súper importante que tengan todo esto claro desde antes. Entonces, la idea es que ustedes vean cualquier página web y digan, ah, ya necesito estos datos, lo plasmo de la siguiente forma. ¿Ya? Bueno, en este caso, afortunadamente, teníamos todos los datos en la página web. Ya vamos a ver ahora otro ejemplo. Y aquí tengo, por ejemplo, la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y hagamos cuenta que, bueno, yo puedo sacar datos de acá o puedo sacar alguna cita de acá. Por ejemplo, puedo hablar del índice de precio al consumidor y lo puedo sacar. Y acá esto yo lo voy a copiar en mi trabajo, ¿cierto? Todo ordenadito, lo voy a definir, que es el IPC. Voy a sacar una cita desde acá mismo. Y ahora necesito hacer la referencia en APA. ¿Qué hacemos primero? Según lo que recién conversamos de las páginas web, ¿qué tengo que identificar? Buscamos los datos importantes. ¿Sí? ¿Cuáles Eh, serían? ¿Cómo se llama un autor? O sea, si sale el nombre de algún autor. ¿Ya? Busquemos. En La este caso, fecha, ¿ya? el título ¿Ya? y la página web. ¿Ya? ¿Cuál sería la página web? INE. El INE. ¿Cuál Sí. sería nuestro subtítulo? Acá, índice de precios e Índice. inflación. ¿Cuál sería nuestro autor? Parece que no hay autor Sí, propio, sería la página del INE. el INE. Correcto. Muy bien, entendieron muy bien lo que les dije recién. Cuando no tenemos un autor personal, pasa a ser el corporativo, que sería el Instituto Nacional de Estadística, el autor. Pero si se fijan, la norma APA para las páginas web igualmente nos pide el nombre de la página web. Y como en este caso el autor y la página es el mismo, se omite uno de los dos para que no haya repetición. ¿Y cómo nos quedaría? Voy a copiarlo acá. Instituto Nacional de Estadística sería nuestro autor corporativo. Si se fijan, acá no hay ninguna fecha que nosotros podamos sacar para la referencia, ya que pasa en hartas páginas, sobre todo en páginas donde administran datos y van todo el tiempo actualizando datos, ¿ya? Entonces, en estos casos ponemos S.F de sin fecha. Bueno, y aquí yo puse estadísticas, dos puntos, índice de precio e inflación, que es donde está alojada la información. ¿Y acá va el recuperado o no va el recuperado? Según lo que ustedes entienden por la norma APA, la séptima edición. Según yo no, porque se puso sin fecha. ¿Ya? ¿Qué ¿O dicen los sí? demás? ¿O sí va? Ay, no sé. Qué dicen los demás? El recuperado, no sé, pero es cuando la fecha en la que estoy haciendo el trabajo, ¿o no? ¿Ya? Bien. Pero la pregunta es, ¿tiene que ir el recuperado de o ya no va? No sé. Creo que ya no va. ¿Ya?
Es un poco enredado, la verdad. Lo que pasa es que si ustedes leen, por ejemplo, la actualización en distintas páginas de la APA 7, como dicen efectivamente, la norma en la mayoría de los sitios dice que ya no va el recuperado. Sin embargo, si uno lee la norma como la letra chica, nos dice que sí hay que poner la fecha en caso de que la página web no tenga una fecha establecida. Por ejemplo, veamos el caso anterior. En este caso, en el de Carvajal, yo puse acá, ay, se me copió el mismo. Para que esto necesito que quede súper claro. En el caso de la página web anterior, en la misma página había una fecha, ¿cierto? La voy a poner Sí. acá en negrito. Entonces, en estos casos, la norma nos dice no es necesario poner el recuperado de Mm. recuperado tal día, ya porque ya aquí había una fecha. Pero nos dice que para las páginas web que son dinámicas, no así estáticas, que eran los que les mencionaba que siempre están actualizando datos, páginas web dinámicas se llaman, o así las nombra la norma APA, y además no tiene una fecha establecida en la página, solo en estos casos tengo que poner el recuperado. ¿Ya? Y por eso sí, en este caso sería recuperado el tal día, tal mes, en tal año. Sobre todo en sitios que son de datos, ¿ya? Porque claro, a lo mejor el INE va a publicar ciertos datos este año y el otro mes van a cambiar. Entonces si yo digo que en este año, en este día, esos datos sí estaban, ¿ya? Esa es la salvedad que hace la norma APA en su versión 7. Es como para asegurar que lo que estoy indicando Exactamente. corresponde a... Ya, ya lo entendí. Gracias. Ya siempre había harta discusión en esto, ¿ya? Pero la letra chica de la PA dice eso, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Acá lo mismo. Entré acá a la página de la biblioteca, ¿cierto? Me fui a la sección de revistas, acá revista electrónica suscrita, y por ejemplo quiero hacer una cita del recurso Bake, por decir algo. El mismo ejercicio. Busco el autor, en este caso no hay, pongo un corporativo, que sería acá Biblioteca de la Universidad de la América. Tampoco había una fecha, entonces le pongo sin fecha, el título de la sección y después iría el título de la página web. Pero como se repite en el autor, se omite. Ojo con ese detalle. Y aquí sí va el recuperado de que yo accedí a la página de la biblioteca tal día y aquí está el enlace. ¿Ya? Y aquí puse otro ejemplo en caso que no le haya quedado claro. En caso que hubiera un autor, perdón, de nombre y apellido, castillo.c, ¿cierto? En caso que no tenga fecha, lo mismo, y siguen el mismo patrón, ¿ya? Y así tienen como todos los ejemplos habido y por haber de las páginas web. No sé si así les queda más claro o todavía hay algo que no entienden bien. Por mi parte está claro. Ya, no sé si tenían confusión con esto o ya lo manejaban. Lo de los corchetes no lo manejaba. Ya. Ya, pues entonces, bueno, ya vimos como lo más denso, por ejemplo, acá tengo las tesis. Bueno, si quieren buscar tesis acá de la universidad, se van acá al repositorio institucional, buscan acá por su facultad, por ejemplo, voy a aquí poner medicina veterinaria, y aquí es súper importante que le pongan acá el filtro que yo solamente quiero ver las tesis, ¿ya? Y aquí las van a poder abrir, las van a poder revisar, descargar. Y no tienen ni siquiera para que ir a la biblioteca. Ya están todas las tesis acá subidas. Ya no sé si conocían el repositorio. Está todo acá en la misma página de la biblioteca. Seleccionan su facultad, por ejemplo, ingeniería,
ponen acá lo que ustedes quieran ver. Bueno, hay muchos documentos de investigación relacionados a la facultad, información institucional y obviamente tenemos las tesis. Ven, aquí las pueden descargar a texto completo y aquí pueden revisar la tesis, etcétera, etcétera. Y si ustedes quieren hacer la referencia en APA de la tesis, lo mismo que les expliqué anteriormente, ven el esqueleto, seleccionan los metadatos, que siempre esto sale todo en la misma tesis, el grado académico, la institución de la tesis, y después la tienen que plasmar de la siguiente forma, ¿ya? Ahora, igual yo sé que, como les decía al principio, que igual es harto trabajo, es tedioso, como que siempre está el miedo de equivocarme en un punto, en una coma, y por lo mismo es que nacieron los gestores de referencia, ya para que nos apoyen en la investigación, a ordenar la información y al mismo tiempo tenerla a disposición y convertirla en el formato que necesitemos, ya sea APA, Vancouver, etc. ¿Ya? Mañana voy a explicar la instalación del programa, de las extensiones, todo con pera y manzanas, como se dice, para que ustedes también lo puedan utilizar. ¿Ya? Y cuando tengan que hacer la referencia en APA, lo hagan de manera lo más rápida posible y sin equivocarse. ¿Ya? Y como vimos recién el ejemplo de la inteligencia artificial, igual puede fallar, a veces las URLs no coinciden o le faltaron metadatos. Como lo vimos recién, le dijimos que nos hiciera una referencia con los datos que yo le di, lo hizo, pero como no tenía las páginas, no las agregó. ¿Ya? Con los gestores de referencia nos pasa eso. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes después hagan sus carpetas, sus subcarpetas acá, como lo hago yo acá. Pueden poner sus papers, qué sé yo, y después lo pueden referenciar en el momento que quieran, que quieran. Ejemplo, aquí hay muchas más normas. Pueden incluso obtener estilos adicionales, que también lo voy a explicar mañana. Y les va a hacer obviamente la vida mucho más fácil y mucho más rápida. ¿Ya? Eh, ¿Qué más se me queda acá? Bueno, aquí les puse en caso que un profesor se los pida. Puse la abreviatura, los márgenes, el tipo de tamaño, como el formato general del trabajo. Ya la alineación, la sangría, el tipo de letra. Todo esto lo pueden encontrar acá, cómo tienen que ir enumerados los gráficos, las figuras, las tablas. Porque todo esto tiene que ir con una normalización. No va así como a mí se me ocurre, voy a pegar una figura, no. De hecho, cuando uno hace un paper es lo mismo. Ya, a ver si tengo un ejemplo acá. Ah, de pronto así les queda más claro. Acá, por ejemplo, acá me parece que igual puse una figura. ¿Ven? Tienen que ir todas enumeradas, figura uno, el nombre de la figura, y así lo mismo con las tablas. Tabla uno, el nombre de la tabla, qué significa la tabla, y todo según cómo está el manual. ¿Ya? Pero la PPT acá está bien completa, está toda la información acá. Ya, bueno, aquí yo puse, en el caso que a alguien le sirva, generalmente en los trabajos de grado y en las evaluaciones de los papers, siempre yo puse acá, por ejemplo, si ustedes quieren que sea un trabajo de mucha calidad, como mínimo traten de responder estas preguntas de su propio trabajo, ¿ya? Que es lo que hace, bueno, cuando alguien manda un artículo a alguna revista, hay una evaluación por pares, ¿cierto? Y yo también he sido, afortunadamente, a revisar de algunas revistas y hice acá mi resumen. Entonces, esto es como lo mínimo que debería tener su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, el texto presenta una secuencia lógica, la introducción sitúa al lector sobre el área de estudio, y así como esto como lo mínimo, ¿ya? Hay claridad sobre las limitaciones del estudio, y así es, etcétera, etcétera. Acá todo en la misma diapositiva. Y también aquí están las páginas de la norma APA en caso de que haya
algún caso que no lo nombré en la presentación. Ya recuerden, como les decía, en mucho detalle el que abarca la norma APA, pero traté de como enfocarme en lo que más me preguntan siempre. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para ya ir finalizando. Profe, Profe, ¿mañana será el mismo horario? Sí, mañana a las 12. Ya, La idea es gracias. que se puedan conectar porque mañana vamos a explicar la instalación, las funcionalidades, la instalación de los plugins, las distintas formas o metodologías de poblar de información el gestor y tener siempre ahí su información académica, sus artículos, sus libros y todo lo que ustedes quieran agregar. ¿Ya? Hay una consulta, hay una lámina que colocaste por ahí, traía el número de página, o sea, el tamaño, eso, que se me pasó. Una, como tres que pusiste atrás, a ver. Es casi una de las últimas. ¿Para esta? Esa, por favor. Sí, Ya, ahí. Gracias. sí, sí. Bueno, esto es súper sencillo de hacer en realidad. De hecho, en YouTube uno busca hasta en YouTube aparece, incluso hasta en TikTok. He visto como que ponen así como cómo hacerlo todo de forma general a todo el trabajo. Puedo aplicar los márgenes. Creo que tengo un video por acá. Acá lo tengo. Cómo aplicar el formato APA al trabajo. Igual hay plantillas en internet que están listas, pero en caso de que uno ya tenga su trabajo, me parece que está acá. ¿Y qué onda, amigos? Acá está. Y aquí explica justamente lo que sale en la diapositiva. Cómo aplicar los márgenes, la sangría, el tipo de letra. Y solamente en 3 minutos. ¿Ya? Así que igual está en la diapositiva. Muchas Esto gracias, Héctor. lo agregué ahora última porque la mayoría me preguntaron y tenían hartas dudas en el formato. Entonces con esto ya les va a solucionar mucho la vida de todo el trabajo. ¿Ya? Así que eso sería por mi parte. Espero les haya servido este taller, espero se conecten mañana y si quieren invitar más personas, bienvenidos sea. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Carlos. Sí. Ya, que tengan buena tarde. ¿La conexión es por el mismo link de la biblioteca? Yo los mandé a los correos, es por Zoom, un link distinto al de hoy día, sí, pues, con el día de mañana. Ay, no me llegó a mí. Bueno, y pregúntenle a sus profesores o directores, ya se los mandamos masivamente a todos los profesores. Ahí lo voy a copiar. Ah, pero también está Esperen. también está en el portal de la biblioteca. Ahí lo voy a copiar, esperen, para que lo tengan. Ya, muchas gracias. Esperen. En el chat, acá. Que tengan buena tarde. Ya, chao, chao.